Muy buenas tardes, iglesia. Tengan un cordial saludo. Nuevamente desde aquí, desde Casa de Oración. Les extrañamos, les queremos mucho. Nuevamente saludos de mi esposa, de mi suegra, de mis bellos hijos. Y hoy con un muy buen mensaje de esperanza, de fe. Un mensaje que nos irá a impactar realmente y cambiará nuestra mente, nuestro estilo de vida, porque es palabra de Dios. Le damos la gloria y la honra al Señor porque Él ha sido bueno, Él ha sido fiel. Realmente oramos al Señor para que esto termine lo antes posible, para que nuevamente estemos aquí en este lugar, abrazándonos, estrechándonos y volver a sentir el gozo del Señor y la hermandad y ante todo el amor que siempre se ha vivido aquí en Casa de Oración. Me gustaría que en esta tarde nos dispusiéramos, si estás sentadito, abraza a tu esposa, abraza a tu esposo, abraza a tus hijos. Es un momento de reverencia, sentámonos cómodos y bueno, vamos a empezar. Y me gustaría, como siempre lo hacemos aquí en Casa de Oración, alisten el manual de vida, que es la palabra de Dios, su cuaderno de apuntes y su espejo, porque eso es primordial. Amén. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Tú vas a repetir conmigo. Bueno, allá en casita vas a repetir conmigo. Amén. Esta es mi Biblia. No los oigo. La palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la estudiaré, la escudriñaré y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en lo profundo de mi corazón y transformará mi espíritu, mi alma, mi vida, mi hogar, mi familia, mis finanzas, mi pueblo, mi país. Y declaro en el nombre de Jesús que nunca, pero nunca volveré a ser el mismo. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Démosle gloria al Señor porque es una palabra, es una declaración y eso tiene que estar muy cimentado realmente en nuestras vidas. Esto es lo que transforma, esto es lo que cambia las vidas. Entonces, qué bendición hoy escuchar palabra del Señor. Hoy quiero hacer como una ilustración de 4 casos que vi que día en una de las Biblias que tengo. Y es como un abrebocas para la enseñanza que traigo hoy. Entonces, pongan mucha atención, por favor. Pero vamos a colocarle este tiempo en la mano del Señor. Vamos a orar. Padre de la gloria, te damos gracias por este tiempo, Dios. Te pido que tu presencia, tu Espíritu Santo, Dios, esté aquí en este lugar. También, Dios, habite el Espíritu Santo en cada hogar. Hoy, que se prenden las pantallas de los televisores, las pantallas de las tablets, las pantallas de los celulares, Dios. Padre, que seas tú, Señor, glorificándote de una manera sobrenatural. Que esta palabra, que esta enseñanza, el primer ministrado sea yo, Dios, y al mismo tiempo cada uno de los que me están viendo allá en casa, Dios. Te pido, Señor, que así como yo la enseño, Dios, que entre en lo más profundo de sus corazones, Dios, y declaro que jamás se va a volver vacía, Dios, que producirá fruto al 30, al 60, al 90 y al 100 por uno, Dios. Te lo pedimos. Gracias, papá, porque tú estás con nosotros y cuando tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quitamos toda distracción, quitamos todo sueño y quitamos todo lo que de una otra manera intente dañar esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra. Amén, amén, amén.
Como les venía diciendo, traigo hoy 4 ilustraciones que es el abrebocas para esta enseñanza. Quiero que pongan mucha atención. Una familia, después de cuidadosos preparativos, hace un escape a medianoche y corre hacia la frontera. Esa es la primera. Un hombre parado fuera de las paredes de la prisión, aspira el aire fresco y se siente bañado por un nuevo sol. Esa es la segunda. Tercera, un joven cuyo sistema queda limpio de cualquier rastro de la droga destructiva. Son libres, con renovadas expectativas, pueden comenzar con una vida nueva. Ya sea por haber escapado de la prisión, hablamos de la primera ilustración de la familia, puede ser una familia en Cuba, puede ser una familia ahorita en Venezuela, que tienen la presión de un gobierno comunista, de un gobierno dictador, y eso podría hacernos referencia, ¿cierto? O traer esa referencia, o ahorita que de una otra manera estamos en una cuarentena, ¿cierto? Estamos como prisioneros, y qué bueno sería hoy salir de pronto a disfrutar de un restaurante, salir de pronto a un cine, compartir en un parque, pero no lo podemos porque tenemos que estar en la cuarentena y tenemos que ser obedientes. Pero la libertad es muy grande, es algo muy precioso para nuestras vidas, ¿no? Entonces, el segundo tema es salido de la prisión. Hay mucha gente que cuánto no anhela, y más que todo en estos casos de pandemia, salir de su prisión y estar con su familia. O acabado con un hábito dañino. Gente que está esclava en la droga o en el alcohol, como su pastor que estuvo mucho tiempo en el alcohol. Hoy en día soy libre gracias al Señor que me liberó, pero mucho tiempo estuve esclavo. No hay nada tan vivificante como saber que el pasado puede ser olvidado y que tenemos nuevas posibilidades por delante. La gente anhela libertad. Y es cierto, ahorita anhelamos libertad. Yo no he podido subir a Bogotá. Mucha gente está fuera del país, no han podido llegar a Colombia. Y mucha gente está privada de la libertad. Hay gente todavía que está en el alcohol, en la droga, en la pornografía, y son esclavos, y quisieran tener esa libertad también espiritual, no solamente física, sino también esa libertad espiritual, y eso es lo que anhelamos nosotros, y gracias porque el Señor nos ha hecho libres a ti y a mí. Entonces el apóstol Pablo proclama la realidad de nuestra libertad en Cristo, libertad de la ley y del poder del pecado. ¿Y libertad para qué? No para hacer lo que nosotros queramos, ¿cierto? No para hacer de pronto riquezas y llenarnos de muchas cosas que de otra manera sirven, pero el anhelo, como yo les decía en las enseñanzas anteriores, es saber con qué propósito Dios te colocó aquí, en este mundo, ¿cierto? Y sobre todo aquí en Agua de Dios. Tenemos un propósito. No solamente existimos por existir, tenemos es que vivir realmente ese propósito por el cual el Señor nos ha colocado en este lugar. Pero aquí dice libertad, que para servir a Dios. Ese es el propósito que tenemos tú y yo, servirle a un Dios vivo. Aquí está Pablo hablándole. La mayoría de los primeros convertidos y líderes cristianos eran judíos que proclamaban a Jesús como el Mesías. Como cristianos judíos luchaban con una doble identidad. Su carácter judío los obligaba a ser seguidores estrictos de la ley. Y su recién descubierta fe en Cristo los invitaba a celebrar una libertad santa. Entonces el apóstol Pablo aquí le está dirigiendo, este es el libro, o esta enseñanza es del libro de los Gálatas, y Pablo le está hablando a Galacia, en Jerusalén, o sea, a Asia Menor, hoy llamada Turquía moderna.
Este libro fue escrito, o esta carta fue escrita por el apóstol Pablo más o menos en el año 49 después de Cristo, desde un lugar que se llama Antioquía. Entonces Pablo escribe esta carta a los Gálatas para refutar a los judaizantes y llamar a los creyentes a que volvieran al evangelio puro. La buena noticia es para todos, dice Pablo, judíos, gentiles. Pablo les dice, la salvación es por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús y nada más. Es algo tan sencillo que Pablo lo dice. Es por la gracia del Señor Jesucristo y nada más. Amén. Fe en Cristo significa libertad verdadera. Entonces vamos a ir hoy a estudiar un libro hermoso y bello, que es el libro de Gálatas, pero vamos a ir a Gálatas 3, capítulo 3, versículos 6 al 18. Yo lo voy a leer aquí en Nueva Traducción Viviente. Si tú lo tienes en casa, en Reina Valera, Nueva Versión Internacional, lo puedes leer, no hay problema. Y apunta, por favor, para que en esta semana o en la tarde, mañana, te puedas explorar más de esta enseñanza que es tan hermosa y tan bella. Dice Gálatas 3:6, del mismo modo, Abraham le creyó a Dios. Abraham, ¿qué? Le creyó a Dios. Y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. O sea, tanto como tú, como yo, que somos hijos de Dios. Y si somos verdaderos, colocamos la fe en ese Dios vivo. Es más, las Escrituras previeron de este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Versículo 11. Queda claro, entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir, ¿qué? La ley. Nadie puede hacerse justo por tratar de cumplir la ley. Ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe. Es por medio de la fe, el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley. ¿Qué dice? Es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Versículo 13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. ¿Cómo andábamos nosotros antes de conocer al Señor? Borrachos, mujeriegos, mentirosos, blasfemos, con relaciones de pronto sexuales prohibidas, hurtábamos, con tantas cosas, groseros. Entonces aquí dice, de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Aquí hay otra promesa que la vemos, ¿cierto? Es el Espíritu Santo que nos prometió el Señor antes de partir. Recuerda que Él antes de partir dijo, les conviene, le dijo a los apóstoles que yo me vaya porque les dejaré un consolador. Y ese es el que está aquí en este lugar y el que está en tu casa. Versículo 15, amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso, Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y note que la Escritura no dice a sus hijos, dice a su hijo. ¿Y quién era su hijo? Jesucristo. Como si significara muchos descendientes, más bien, dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo.
lo que trató de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, ¿sí?, cuando Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Recuerde lo de los 10 mandamientos, ¿no? Porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible, recibiría la herencia por cumplir la ley. Entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios, pero Dios por su gracia se la concedió a Abraham mediante una promesa. Amén. Mis queridos hermanos, hoy es una enseñanza muy hermosa, muy bella. Y créame que todos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, tenemos que tener muy clara nuestra identidad. La he titulado esta enseñanza La justificación por fe. Es la doctrina más importante que encontramos en la palabra de Dios, y es esta, llamada la justificación por fe. Se determina de una forma clara, concisa, cómo puede un ser humano entrar al cielo, cómo puede un ser humano ser pecador y ser declarado por el tribunal de Dios como una persona perdonada e inocente cuando somos culpables desde que nacimos. Dígame si no es un mensaje maravilloso esto. Es un mensaje hermoso. Pero antes también de seguir desglosando esta enseñanza, Wilson, ¿qué es justicia? Porque en el primer versículo dice que Dios vio a Abraham justo por su fe. Entonces queremos saber qué es justicia, para que tomen el apunte allá en su casa. Justicia es un principio moral que inclina a obrar y juzgar las cosas con respeto a la verdad. Esta es la verdad, la palabra de Dios, que nos ha sido dada a nosotros. Es un conjunto de normas de valores esenciales sobre los cuales se debe basar la sociedad y un Estado. Y estos valores, con el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad, eso forma parte de lo que habla la justicia. Entonces, ¿qué tiene que haber en la justicia? Respeto. Primero que todo, respeto. Tiene que haber equidad, tiene que haber igualdad y al mismo tiempo tiene que haber libertad, ¿cierto? Son los valores para que una sociedad o un Estado funcione. Esa es la verdadera justicia. También es el arte de hacer lo justo y de dar a cada uno lo suyo o lo que corresponde. Básicamente nos dice que la justicia es la virtud de cumplir y respetar el derecho y también exigir nuestros derechos. Segundo punto, ¿qué significa justificación? Es la acción y efecto de hacer algo o hacer una cosa justa, ser justo, declarar que una persona es justa, o incluso hacer justo en relación con Él. ¿Con Él qué? Con el Señor Jesucristo. Entonces, como lo vimos en el capítulo 3 del versículo 6, dice: del mismo modo Abraham le creyó, ¿quién? A Dios, y lo consideró justo debido a su fe. En Génesis también 15, 5, 7, quiero que me acompañen o apunten, que Génesis 15, 5, 7 dice: entonces el Señor llevó a Abraham fuera y le dijo: mira el cielo y si puedes contar las estrellas, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor. ¿Qué hizo Abraham? Creer. ¿Y tú y yo qué debemos de hacer? Creer. Y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Y si tú crees que Jesús vino a la cruz por fe, el Señor te va a hacer justo a ti y a mí. Entonces el Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Entonces, nuevamente, ¿qué es justicia? Hacer algo o a alguien justo como Abraham. Le creyó a Dios, entonces, ¿Dios qué lo hizo? Justo. Si tú, nuevamente, te repito, le crees al Señor, tú eres una persona justa, así hayas pecado, así hayas robado, así hayas mentido, así hayas adulterado, Dios te considera una persona justa. Esto es un mensaje que nos tiene que
llenar de fe, de esperanza en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, pero es un mensaje que tenemos que realmente darle la gloria y la honra al Señor. Es un mensaje hermoso. Yo tan pronto lo plasmaba, yo decía, Dios mío, pero mire lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Entonces yo creo que es un momento de alegrarnos y decirle gracias, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz. Hoy me declaro un hombre justo delante de ti a través de tu Hijo. Cuando tú le crees al Señor, así mismo eres justo. ¿Qué fue lo que le hizo justo a Abraham? Nuevamente le creyó a Dios. ¿Qué fue lo que lo justificó? No lo que hizo justo, sino lo que lo justificó. Pues la fe. Lo hizo justo, a ti el Señor te hace justo y a mí, porque creemos en Dios, ¿cierto? ¿Y qué nos justificó? La fe que tenemos en el Señor. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que nos justifica a nosotros? Nuestra fe en Cristo. ¿Y para qué, Wilson? ¿Para qué? ¿Para qué? Llanamente y sencillamente, porque nosotros estábamos esclavos del pecado. Andábamos en la inmunda, como dicen los jóvenes de hoy en día. En la inmundicia. Estábamos totalmente mal. Estábamos llenos de cosas que íbamos prácticamente para el fango cada día. Entonces nos hizo nuevas criaturas y podemos ver o tener un nuevo nacimiento a través de Cristo. Quiero también agregar algo acá que es importante. ¿Qué significa ley? Porque estamos hablando de la ley también, ¿cierto? Y estamos hablando también de la gracia, de la fe, y quiero también dar el significado de lo que quiere decir la ley. Regla, principio, mandamiento, orden, es un conjunto de principios o normas de conducta, ¿cierto? Entonces, aquí en el versículo 6 dice, Abraham tuvo un encuentro con Dios, cara a cara, y fue contado que por justicia. Y él que escuchó la voz de Dios y la puso por obra. ¿Tú cómo escuchas la voz de Dios? Hermana o hermano que me estás mirando, joven, niña, niño, ¿tú cómo estás escuchando la voz del Señor? Nosotros escuchamos la voz del Señor por este medio, por la palabra de Dios, por el manual de vida. Tú estás escuchando hoy a través mío la voz de Dios. Eso es una alegría. Entonces, él dice que él escuchó la voz de Dios y la puso por obra, obedeció y hizo lo que le mandó. ¿Tú qué tienes que hacer ahorita cuando tú estás escuchando la palabra o cuando la lees? ¿La pones por obra o simplemente entró por un oído y salió por otro? No. Nosotros no somos solamente oidores, sino somos hacedores de la palabra del Señor. Entonces tenemos que ponerla en práctica como lo que hizo Abraham. ¿Tú quieres ser contado por justicia? Te repito y te pregunto. Tú que estás en tu casa, ¿quieres ser contado por justicia? Tienes que creerle al Señor. Y no solo creerle al Señor, sino escuchar y luego de escuchar, poner todo en práctica como lo dijo ahorita. Vamos a ir al versículo 7. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Tú y yo somos hijos de Abraham y ponemos la fe en nuestro Dios. Los verdaderos creyentes judíos y gentiles en esa época son los verdaderos hijos espirituales de Abraham porque siguen su ejemplo. Tú y yo, sí, tenemos que seguir el ejemplo de Abraham porque él creyó por fe. En Romanos 4:11, 16, Romanos 4:11, 16, nueva traducción viviente. Dice, la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya había aceptado y lo había declarado justo, aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe, a la fe de ¿quién? De Abraham. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe. O sea, está hablando de los gentiles, de los que no eran circuncidados, y ahorita está hablando de los judaizantes que ya habían sido circuncidados. Entonces dice, pero solo tienen la misma clase de fe que tenía Abraham, solamente por tener la clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Obviamente,
La promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley. Ojo con esto, tenemos que tener cuidado con esto. Repito, no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en la relación correcta con Dios. Tú y yo tenemos que tener una relación correcta, genuina con Dios, con ese Señor de señores y el Rey de reyes, la cual viene por fe. La cual viene por fe. Versículo 14. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Es lógico. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Si nosotros no tenemos los decretos que el presidente ha hecho hasta el día de hoy, pues simplemente no tenemos que violar ninguna ley. Pero si yo hoy salgo sabiendo que, un ejemplo, que hoy solamente salen el pico y género y salen las mujeres, estoy violando la ley. Entonces simplemente y llanamente me van a colocar un comparendo. ¿Y por qué? Porque infringí la ley. Pero aquí mismo está diciendo, pues la única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido, ¿sí? La promesa que el Señor nos da, porque Dios nos da a través de su Hijo, es un regalo inmerecido. Tú no merecías prácticamente, absolutamente que fueran salvos, pero es un regalo, es por gracia que tú y yo somos salvos. Es un regalo inmerecido y vivamos o no, de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa. Una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Vamos a ir al versículo 8. Dice, es más, las escrituras preveían en ese tiempo en el que Dios declararía justo a los gentiles, ¿cierto? A los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia. Aquí, perdón, digo, es más, las escrituras previnieron este tiempo en el que Dios declararía justo a los gentiles por causa de su fe, y no porque se hubieran circuncidado, sino por causa de su fe. ¿La fe de quién? De Abraham. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán benditas por medio de ti. Nosotros somos benditos a través de lo que creyó Abraham, de que le creyó a Dios. Entonces, hoy en día, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, todas las promesas que están aquí en la palabra son tuyas y mías. Pero tenemos que creerle a Dios. Que Él envió a su Hijo por ti y por mí. No importa que no tengas trabajo. No importa que tus ahorros se hayan agotado. No importa realmente que te hayan traicionado, que tu esposa te haya dejado, que tu esposo te haya dejado. Tenemos un Dios vivo, que Él está al rescate de nosotros, los que realmente amamos al Señor. Puedes tener los problemas más difíciles ahorita en esta situación, en esta pandemia. Pero Dios colocó a su Hijo por ti y por mí. Él nos redimió. En el versículo 8 dice, por medio de Él. Cuando aquí habla de todas las naciones, ¿cierto? Estamos hablando del versículo 8. Está hablando de Colombia, está incluida Colombia, ¿sí? Está incluida Estados Unidos, Europa, Asia, Oceanía. Y los gentiles como tú y yo, porque nosotros somos gentiles, ¿sí? Tú y yo somos gentiles, somos extranjeros. ¿Por qué? Porque estamos fuera del pueblo de Israel y de los judíos, somos adoptados por el Señor. Somos sus hijos. En el versículo 10 de Gálatas dice, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Pablo citó Deuteronomio 27, 28 y dice, maldito sea el que no respete estas instrucciones ni las ponga en práctica, y todo el pueblo dirá amén.
Para probar que contrario a los judaizantes, a lo que los judaizantes creían, la ley no puede justificar y no puede salvar. La ley no lo puede hacer. Solo puede ¿qué? Condenar. La persona que quebranta tan solo uno de los mandamientos está condenada. Debido a que todos hemos quebrantado los mandamientos, todos estamos ¿qué? Condenados. Y la ley no puede hacer nada para revocar esa condenación. Absolutamente nada, porque lógicamente estamos en maldición. Sin embargo, Cristo tomó la maldición de la ley. Él la tomó. Sobre él, él cuando fue colgado en una cruz, lo hizo para que los creyentes en él no sufrieran el castigo que se merecía la muerte de Cristo. A nuestro favor es lo único que puede reconciliarnos con el Señor. Démonos cómo nos damos cuenta aquí en esta parte que por medio de la ley no podemos ser justificados nosotros. Es a través de Cristo. A Moisés el Señor le entregó los 10 mandamientos en el monte Sinaí. En el monte Sinaí le entregó los 10 mandamientos. Pero no hubo una persona que los haya obedecido, sino solamente el Señor Jesucristo. Porque yo les quiero refrescar esos 10 mandamientos. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. La pregunta mía es, ¿realmente tú lo amas realmente sobre todas las cosas? ¿Amas más a Dios que tu esposa? ¿Amas más a Dios que al dinero? ¿Amas más a Dios que a tus hijos? No los voy a nombrar todos, pero voy a sacar 3 o 4 mandamientos de la ley de Moisés, porque yo quiero ser muy claro en esta tarde y quiero que ustedes tengan la identidad realmente de Cristo, que es lo que predicamos hoy en día. Hoy en día se han levantado una cantidad de enseñanzas que no son realmente enseñanzas bíblicas, es decir, son bíblicas, pero con una cantidad de errores y con una cantidad de falencias, y en eso tenemos que tener cuidado, porque realmente, por eso les dije de un comienzo, es la mejor doctrina que puede haber en la palabra de Dios, la justificación por fe. Tú y yo somos comprados por la sangre y la sangre de Cristo. No tomarás el nombre del Señor Dios en vano. ¿Cuántas veces hemos jurado nosotros alguna promesa a nuestras esposas? Es que yo lo juro y lo juro y lo juro. Muchas veces, ¿cierto? Realmente acá, en el 4º mandamiento de la ley de Moisés, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Tú lo estás honrando hoy? Que es el día de la madre, aunque todo el mes es el día de la madre y todos los días deben ser el día de la madre. ¿Realmente estamos honrando a padre y madre? No los voy a leer todos, vuelvo y le digo, no matarás. No solamente es pegarle un tiro a alguien o ahogar a alguien o atropellar a alguien, qué sé yo. Uno puede matar a una persona con las palabras, no físicamente, sino también con la boca puede matar uno a alguien. No robarás. Si hablamos de todo esto, no robarás, no harás falso testimonio, no mentirás. ¿Será que tú ya eres una persona que has obedecido tanto los mandamientos que ni siquiera has mentido? Nadie puede cumplir estos mandamientos, nadie. Ahora en la Torá hay 613 leyes o mandamientos que hay que cumplir. Si no puede uno cumplir 10, ¿cómo a la gente se le ocurre cumplir 613 mandamientos o leyes que hay en la Torá? O sea, en el libro del Pentateuco, que son 5 libros. Es muy difícil. Pero Dios lo resume en el Nuevo Testamento y vamos a ir a Mateo 22, 37, 40. Dice, ¿por qué? Porque es que en ese tiempo, cuando Dios le entregó las tablas o los mandamientos, a Moisés se los entregó en unas tablas escritas, ¿cierto? Hoy en el nuevo pacto, que tenemos un mejor pacto, tú y yo tenemos un mejor pacto, ya esos mandamientos no están escritos en unas tablas, están escritos dentro de nuestro corazón, están plasmados en nuestro corazón.
Y te voy a leer Mateo 22, 37, 40 para que tengas una aclaración, para que tengas una revelación de lo que habla nuestra palabra. Amén. Versículo 37. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Tres cosas claves. Corazón, alma y con toda ¿qué? Tu mente. Versículo 38. Este es el principio y gran mandamiento. Ese es el primer mandamiento, pero este es el principio y gran mandamiento. Versículo 39. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así de sencillo. Pero todo eso es a través de Cristo y con la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo. Eso es para darle gloria, eso es para darle un aplauso al Señor por todo lo que Él ha hecho por ti y para mí. Nosotros, el Señor llevó todos los pecados en la cruz del Calvario, se hizo maldito para que tú y yo fuéramos benditos. Si tú estás pasando por una situación difícil, por una situación realmente donde hay temor, donde hay miedo, tienes que empezar a examinarte realmente qué es lo que está sucediendo con tu vida. O tienes que madurar, o tienes que ir a buscar en el lugar secreto al Señor y preguntarle qué está pasando con mi vida si eres una persona realmente nacida de nuevo. Tenemos que hacer eso. Porque no puede ser que todas las promesas que hay en su palabra y estemos viviendo en una situación difícil. Yo sé que ahorita hay una pandemia, yo sé que hay un COVID-19. Pero tú como hija y como hijo, como de Dios, nuestra esperanza está en Cristo y en la palabra, en todas sus promesas. Amén. O yo te puedo hacer una pregunta. ¿Te ha faltado el pan sobre la mesa? Dios de alguna otra manera provee. Y yo lo he vivido ahorita en estos momentos. Dios nos ha proveído y de alguna otra manera ahí hemos estado. Nunca no nos ha faltado nada y gracias a Dios. Colosenses 1, 20, 23. Y por medio de él, Dios reconcilió a todo el universo ordenándolo hacia él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante ¿qué? La sangre que Cristo derramó en la cruz. Ya no tenemos que ir al Antiguo Testamento, donde nos acercábamos una vez al año, ¿cierto? Al lugar santísimo, donde teníamos que matar animales y derramar la sangre de esos animales, de esas ovejas, de esas cabras. Tenían que ser animales puros y limpios para que hubiera expiación de pecados. Eso lo hacían en el Antiguo Testamento. Hoy el Señor derramó hasta la última gota de sangre por ti y por mí. ¿Estamos en un mejor pacto? ¿Sí o no? Claro que estamos en un mejor pacto. Versículo 21. Ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios en sus corazones por las cosas malas que hacían. ¿Qué no hacíamos nosotros? Vuelvo y pregunto. Borrachos, íbamos donde los brujos, fornicarios, mentirosos, blasfemos, pornografía, groseros. ¿Qué no hacíamos nosotros? Y aquí vuelve y lo dice el Señor. Ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios en sus corazones por las malas cosas que hacían. Hacíamos unas cosas bárbaras de por Dios. Pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrenal. Y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia. Santos, sin mancha y sin culpa. Ya nosotros no somos condenados. Tratamos de obedecer los mandatos, las leyes. En lo más posible, claro. Ellas salieron para demostrar que realmente tú y yo éramos pecadores. Esa es la manera como se hicieron las leyes. Pero por medio de la ley, yo no soy justificado ni soy salvo. No. Eso son mentiras del diablo. Pero para esto deben permanecer firmemente basados en la fe. O sea que somos salvos por gracia, ¿cierto? Pero ¿qué tenemos que permanecer en la fe? ¿De quién? De su Hijo y de la palabra. Sin apartarse de la esperanza que tiene por el mensaje del Evangelio que oyeron.
Ese es el mensaje que se ha anunciado en todas partes del mundo y que yo, Pablo, ayuda a predicar. Pablo es un hombre, o fue un hombre, o un apóstol, que fue el hombre que más predicó, más cartas escribió en el Nuevo Testamento. Fueron 13 cartas. Y no era un hombre judío que estaba matando o mató muchos cristianos. Tuvo una conversión y se dio cuenta que era a través de Cristo que venía la salvación. Y él está escribiendo esta carta a los Gálatas desde Antioquía. Versículo 11. Entonces, vamos mirando y yo creo que vamos entendiendo a medida que vamos enseñando. Usted y yo vamos como aclarando las ideas y el mensaje, ¿no? Queda claro, entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley. Ojo con esto, nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen que es por medio de la fe que el justo tiene vida. Nosotros, tú y yo, que somos justos, que somos nuevas criaturas, ¿cierto? Cumplimos la ley, ¿cierto? Porque vivimos en Cristo Jesús. Quiero repetir, tú y yo cumplimos la ley, los mandamientos, porque vivimos en Cristo Jesús. Esa es la fuente. El Señor nos enseña a perdonar. ¿O te parece poco lo que hizo en la cruz del Calvario cuando los mismos religiosos lo clavaron allá en la cruz? ¿Qué fue lo primero que hizo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el mejor modelo. Y con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, y como vivimos en Cristo Jesús, ya no matamos, no hurtamos, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo nos confronta. Porque el Espíritu Santo nos, de alguna otra manera, nos inquieta siempre a hacer lo correcto. Hoy, gloria a Dios y bendito sea el Señor. Y cada día, cada vez que yo leo la palabra, cada vez que yo la estudio, digo, gloria a Dios, esto es lo más hermoso, lo más bello que nos ha dado el Señor. Anteriormente en el antiguo pacto éramos guiados, ¿por qué? Por señales. Hoy en el nuevo pacto es el Espíritu Santo que nos guía a tomar buenas decisiones, nos consuela, nos anima, nos exhorta, nos da nuevas fuerzas. Es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando tú peleas con tu esposa o tienes algún disgusto, el Espíritu Santo te confronta, empieza como a ver algo y es más fácil para que tú vayas y le pidas perdón o viceversa. Cuando de pronto vamos y nos dan de vueltas de más de un billete, el Espíritu Santo nos inquieta que estamos orando mal y no tomamos lo que no es nuestro, porque eso es robar, sino simplemente le decimos, mira, yo te di un billete de 10,000 y tú me diste un billete de vueltas de un billete de 50,000, porque es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa es la ventaja que tenemos en el nuevo pacto, y no solamente esa, muchas ventajas. Somos salvos, tenemos un lugar ya en el cielo. Es la mejor doctrina que puede haber, no hay más. Justificados por fe a través de Cristo. Tremendo, tremendo esto, definitivamente es una enseñanza muy hermosa. 3:12. El camino a la fe es muy diferente del camino a la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. ¿Era importante la ley? Claro que era importante, porque el apóstol Pablo nunca ha dicho que era importante la ley. La ley nos mostraba si tú y yo estábamos pecando. Entonces, cuando infringíamos la ley, mire, tú estás pecando. ¿Por qué? Porque si yo hoy en día yo robo, la ley me dice, está robando, ¿cierto? Y si yo voy y me robo un banco, ¿qué? Tengo una consecuencia. ¿Esa consecuencia cuál es? Que voy a ir a la cárcel. Si yo, dice que no debo desear la mujer del prójimo, y si yo la deseo, tengo una consecuencia, ¿cierto? Puede que no vaya a la cárcel, pero mi matrimonio se puede acabar. Si yo adultero sabiendo que tengo un hogar, tengo una consecuencia. O sea, las leyes sí fueron escritas, claro, y hay que obedecerlas, ¿cierto? Pero la ley no nos va a salvar. El único que nos salva es el Señor Jesucristo por su gracia. Es un regalo inmerecido.
Qué regalo tan hermoso el que hoy nos trae en la palabra del Señor a ti y a mí. Realmente esto es para sentirnos felices y contentos a pesar de lo que está pasando y sucediendo en este país, Dios mío. A pesar de lo que está pasando en el mundo. Tú y yo somos salvos. Lo más importante que un ser humano debe tener es su salvación. La vida no termina aquí a los 70, 80 años, la vida continúa. Hay una vida eterna y eso lo habla la palabra. Entonces, qué bendición que podamos traer ese mensaje hoy. Entonces, el apóstol Pablo dijo, claro, claro que es importante. La práctica de la ley se convertía en un yugo difícil de romper. Claro, porque es que eso no los permitía y hacían una cantidad de cosas, sacrificios y unas ordenanzas que nadie las podía cumplir, porque definitivamente eso era como un imán se pegaba al alma, y entonces eso era muy difícil, y vienen los argumentos. Por eso es que esas doctrinas que hoy en día han sacado por ahí no son buenas, porque se ligan, como que si yo no obedezco entonces soy condenado, soy maldito, de pronto estoy en pecado, y no han entendido que es a través de Jesucristo que tú y yo somos salvos. Entonces tenemos que tener cuidado realmente con lo que estamos recibiendo. En Gálatas 3:13 dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que fue colgado en un madero. Ya lo habíamos leído. ¿Sí? No lo hemos leído. No lo hemos leído. La palabra griega que traduce redimido, porque es una palabra griega, redimido, ¿cierto? Se usaba con frecuencia cuando en el antiguo pacto se compraba la libertad de un esclavo o un deudor. Y eso fue lo que hizo Jesús, comprar nuestra libertad, como lo hacía yo en las ilustraciones cuando empezamos acá, cuando la gente, nuestra familia estaba atrapada de pronto en un lugar donde había comunismo, donde vimos la enseñanza de la introducción, donde hablamos del que estaba en prisionero en la cárcel. Entonces estábamos esclavos del pecado, y Él, a través de su sangre, somos libres. ¿Y cómo estábamos antes de conocer a Cristo? Pues, nuevamente éramos pecadores, borrachos, mentirosos, pues, lo que les acabé de anunciar. Cristo puso sobre sus hombros la maldición pronunciada sobre aquellos que transgredían la ley, y por eso tú y yo somos salvos. En el versículo 14, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Dios. Los gentiles somos tú y yo, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Cristo Jesús es el cumplimiento de la bendición que Dios puso a través de Abraham. Tú recibes las promesas a través de lo que hizo ¿quién? Jesús. Nuevamente te digo, aquí están todas las promesas que tú y yo nos merecemos cuando creemos en el Señor Jesucristo. Entonces, usted y yo somos participantes o partícipes de las promesas de bendición, o sea, somos bendecidos. Di conmigo allá que estás en tu casa, yo soy un hijo bendecido del Señor. Yo soy un hijo bendecido del Señor. Eso es lo que tú eres. Cuando tú pones la fe en Dios. Bueno, ojo, porque para que esto opere, nosotros los creyentes debemos entender, tener el conocimiento en nuestra mente y en nuestro corazón de dónde viene la obra de la redención. A través del Señor Jesucristo es revelada a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y esto va a quitar toda posibilidad de orgullo, de engrandecimiento. Es que no, es que yo porque yo hago obras, es que yo estoy repartiendo mercados, es que yo le doy a los pobres. No, eso es mentira. Dar a los pobres, dar mercados, eso es una bendición. Claro que es una bendición. Pero a través de hacer las obras no vas a conseguir la salvación. Es a través del Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado, porque a veces nos enorgullecemos por lo que estamos haciendo y realmente no conocemos la revelación de la palabra, ¿cierto? Gálatas 3:15 dice, la ley y la promesa de Dios. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable,
tampoco en este caso. Aquí está hablando de un pacto, así sea entre hombres, ¿cierto? Tiene la misma importancia, tiene la misma connotación. Después de ratificado y firmar, no se puede anular. Un ejemplo, cuando yo me casé con mi esposita, bella y hermosa y linda, mujer que Dios me regaló. Yo firmé un pacto con el Señor a través de una notaría y tengo la bendición del Señor cuando nos casamos, ¿cierto? Pero eso solamente se puede romper solamente cuando uno de los dos partamos. Pero eso es un pacto irrevocable. O sea, eso es irrevocable porque cuando el pastor nos dijo que era hasta la muerte tenemos que estar. Mi esposa y yo, qué bendición porque realmente Dios ha sido muy bueno conmigo. He regalado una mujer muy hermosa y muy bella, sobre todo que ama al Señor. Entonces, cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, Él inmediatamente ratifica el nuevo pacto. O sea, el pacto anterior queda abolido y hay un nuevo pacto, ¿cierto? Que tiene mejores promesas. ¿Y cómo lo firma Él? Con su sangre. Con su sangre. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad. Mire lo que hace el Señor Jesucristo. Firmó el pacto para que tú y yo estuviéramos en una mejor bendición. ¿Y hasta cuándo, Wilson? Hasta la eternidad. ¿Qué dice ese pacto? Que tú y yo somos redimidos y somos salvos y somos bendecidos. Somos la bendición de Dios. Ninguna maldición opera entre tú y yo, entre los hijos del Señor. Él llevó la enfermedad, Él llevó la escasez, llevó la promesa, Él llevó la maldición en la cruz. Nosotros somos libres espiritualmente, somos bendecidos a través de ese pacto nuevo que hizo el Señor Jesucristo. Y esto es para darnos alegría, para estar contentos y felices y no estar tristes ni abrumados en este momento de pandemia, de acuartelamiento. No, debemos de estar felices y contentos porque tenemos una esperanza viva, una esperanza, como dice el Salmo 23, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque tú estarás con nosotros. Él está con nosotros a diario, donde quiera que vayamos, Él nos protege porque estamos bajo las alas del Omnipotente, bajo la sombra del Omnipotente, bajo su cobertura. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él es el Señor de señores. Él es el Santo de Israel. Él es hermoso, Él es bello. Amén. Romanos 8:1. Ya vamos a terminar. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ni tú ni yo tenemos condenación. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Versículo 16, Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo, y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo. ¿A su hijo quién? Jesucristo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Aquí vemos que las promesas se las dio a Abraham y a su hijo. Cristo es el fundamento. El Señor Jesucristo, Él es el fundamento de la iglesia. Él es el fundamento de la iglesia, de esta doctrina de casa de oración. Ese es el fundamento para que les quede grabado, es Cristo. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creemos en la Trinidad. Ese es nuestro fundamento para que quede muy claro. Y eso es lo que realmente vivimos, a Cristo. Nosotros somos cristianos, por eso es que nos llaman cristianos, porque llevamos el modelo del Señor. Amén. Versículo 17. Lo que trato de decir es lo siguiente, ¿de acuerdo? Lo siguiente, el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Abraham le da la promesa y 430 años más tarde llega la ley. Y si le da la promesa, Dios todo lo que promete lo cumple. Todo lo que está en la palabra lo cumple. Entonces no podía la ley llegar, ¿sí?, y Moisés anular la promesa. No lo podía hacer porque primero se la dio a Abraham. La ley no la cancela, sino que sigue vigente la promesa, y eso es para ti y para mí. Y versículo 18, ya terminamos. Pues, si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios.
Pero Dios por su gracia se la concedió a Abraham mediante una promesa. Nosotros hemos sido justificados por la fe y todas esas promesas te afectan a ti y a mí en Cristo Jesús. Pastor Wilson, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué requisito tenemos que hacer para nosotros ser justos, ser justificados? Muy sencillo. Es muy sencillo. ¿Pero cuánto vale? Ya valió. Valió la sangre de Cristo. Y valió mucho. Valió mucho. Es muy sencillo y es muy fácil. Si tú, que estás en tu casa, quieres hacer un pacto con Dios, si tú que estás en tu casa y esta palabra llegó a lo más profundo de tu corazón, si tú que estás en tu casa, hoy sientes que estás mal delante de Dios, el único requisito que hay, en Romanos habla que de la única forma para nosotros tener el cielo o la salvación son dos cosas. Primero, creer o tener fe, como lo hizo Abraham. Y lo segundo es confesar con nuestra boca. Si tú quieres alinearte a esa bendición que Abraham, a través de Dios, le dio a Abraham, quieres ser participante de estas bendiciones, yo quiero que tú repitas conmigo esta oración en tu casa. Amén. Cierra tus ojitos allá en tu casa y vas a repetir conmigo. Señor Jesús, en esta tarde te pido, Dios, que seas tú entrando a mi corazón. Yo te pido, Señor, que limpies todas las áreas de mi vida. Saca lo que no sirve de mí. Yo te pido perdón por haber estado lejos de ti, por haber estado ausente, y te pido perdón por todos mis pecados. Todos mis pecados. Hoy te pido, Señor, que tú entres a mi corazón y hagas una limpieza general. También te pido, Señor, que mi nombre lo escribas en el libro de la vida y que nunca, pero nunca lo borres de allí jamás. Y yo confieso con mi boca que tú eres el único Señor y el único Salvador. Tengo fe en ti y creo también en tu palabra. Y yo confieso que tú eres mi único Señor y mi único Salvador, y a través tuyo soy justo, como lo hizo Abraham. Y declaro que de aquí en adelante te voy a servir y te voy a seguir. Gracias por darme ese mejor regalo. Gracias, Papito Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amada iglesia, espero que esta enseñanza les haya motivado, les haya llenado de esperanza, de alegría y de fe. Es una enseñanza que esto tiene que realmente ser muy plasmado en nuestra mente, en nuestro corazón, de saber que nuestra identidad como cristianos está en Cristo Jesús, a través de su sangre, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz. Él nos limpió de los pecados, ya no tenemos condenación. Hoy en día tenemos que servirle, hoy en día queremos darle la gloria y la honra, y de verdad que les animo a que continuemos, y de verdad que les amo mucho, los quiero y me hace mucha falta. Así que cierren sus ojitos y damos por terminado este servicio. Padre, te doy gracias por la oportunidad que tú me das, Dios, de enseñar esta hermosa y bella palabra, Señor. Fuiste tú que me inquietaste estos días, Dios. Y sé, Señor, que van a haber cambios, Dios. Vamos a entender realmente cuál es nuestra realidad, cuál es nuestra identidad, Dios. De pronto hemos estado confundidos y es tu Espíritu Santo a través de tu palabra que nos exhorta, que nos enseña. Padre, yo coloco la grey de esta iglesia, coloco a cada persona que está hoy mirando este mensaje. Te pido que seas tú, Señor, glorificándote en sus vidas, Dios, que seas tú llenándoles de esperanza. Ayúdalo, Dios, que cada deseo
que hay en cada corazón. Tú le des respuesta, Señor, en esta semana que empieza. Llénalos de fe, de esperanza. Declaramos que bendiciones grandes vendrán sobre los que hemos creído, los que hemos tenido fe en ti, Señor. Y ese eres tú y yo. Gracias porque tú has sido bueno. Y gracias, Señor, porque cada día, Señor, crecemos a otro nivel de fe. Te bendecimos, te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Me despido con la oración. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.